Damos inicio el día de hoy, tarde de miércoles, con Venezuela, que fue tema durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Este organismo multilateral recibió hoy una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En medio del recrudecimiento de la persecución política, la representante de Estados Unidos reiteró ante el Pleno que el régimen de Nicolás Maduro es un enemigo de la humanidad. Roberto Macedonia, periodista permanente en la capital estadounidense, amplía esta información desde el lugar de la noticia. Roberto. Sí, ¿qué tal? Ha sido muy contundente la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al dirigirse a los embajadores de los distintos países americanos ante la OEA, frente a quienes ha reiterado la situación dramática que se está viviendo en Venezuela. Dice que hay una violación sistemática de los derechos humanos y una persecución de Estado continuado contra cualquier voz crítica con el régimen. No solo eso, también ha asegurado que hay crímenes de Estado, hasta 25 muertes documentadas. Represión estatal y graves abusos contra los derechos humanos fueron cometidos de manera sistemática. Es el señor Maduro, él mismo, que declaró públicamente que más de 2.000 personas detenidas fueron arrestadas precisamente en relación con las elecciones. Fue el fiscal general de Venezuela que confirmó que 25 personas fueron asesinadas en este mismo contexto. De las 25 muertes documentadas, 24 de ellas fueron por tiroteos hacia la cabeza, el tórax, y una por una golpiza mortífera. La relatora se ha referido también a las detenciones ilegales. Habla de decenas, en concreto refiriéndose a las detenciones de presos políticos. Ha mencionado a algunos de ellos, a Juan Pablo Guanipa, a Perkins Rocha, diciendo ¿dónde están? No saben dónde están. Están desaparecidos. Pero lo que sí sabe la relatora es que podrían estar siendo sometidos a torturas por parte de la dictadura venezolana, pues dice tener pruebas fehacientes de que el régimen de Nicolás Maduro tortura a cualquier oposición política en cárceles como el Helicoide. No hay justicia, no hay rendición de cuentas y no hay acciones significativas para investigar estas muertes o para proteger los derechos de aquellos que siguen retenidos. Muchos de los arrestos han sido detenciones prolongadas y arbitrarias o forzadas durante largos periodos de tiempo. Docenas de presos políticos continúan retenidos sin acceso a asesoramiento legal o contacto a sus familias. ¿Dónde están Rocío San Miguel, Freddy Superlano, Juan Pablo Guanipa, Yardo Pieri, Américo de Gracia, Perkins Rocha, Luis Paloc, Jesús Armas y todos los otros líderes de la oposición que permanecen detenidos? A las violaciones de derechos fundamentales también ha sumado la relatora el hecho de que las elecciones del 28 de julio del año pasado fueron un fraude. El ganador es Edmundo González Urrutia, por lo tanto, los resultados publicados por el Centro Nacional Electoral no tienen credibilidad para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son resultados falsos y lo dice argumentando que el régimen de Maduro se niega a publicar las actas. El Consejo Electoral Nacional aún no ha entregado las hojas de recuento necesitadas para verificar los resultados que declaran a Nicolás Maduro como presidente. El rechazo de entregar incluso los datos más básicos viola la ley internacional y las normas electorales. Esto genera una sombra sobre la credibilidad del proceso electoral y priva a los ciudadanos de su derecho de saber la verdad sobre su voto. Y mucha atención ha generado también la respuesta de Hillary Renner, representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, quien ha llegado a decir de forma muy contundente que para Marco Rubio el régimen venezolano es un enemigo de la humanidad. Venezuela permanece como uno de los más urgentes temas para la dignidad humana y para el hemisferio. El secretario Rubio ha sido enfático.
El régimen madurista es enemigo de la humanidad. Durante más de una década, el régimen madurista ha perseguido una estrategia de represión, fraude electoral y consolidación autoritaria. Estas consecuencias han sido devastadoras. Los prisioneros políticos han sido torturados, la economía está en colapso y millones de venezolanos han tenido que huir de su país hacia nuestra región. Veamos cuántos presos políticos hay actualmente en Venezuela según la ONG Foro Penal. Véanlo en el siguiente gráfico que les ofrecemos. Son datos de ayer. Habría 807 presos políticos, de los que 712 serían hombres y 95 mujeres, 4 adolescentes, 683 civiles y 83 extranjeros. Aunque según otros organismos la cifra de presos políticos podría llegar a los 1.400. La información desde la Organización de Estados Americanos con Marco Granda y Roberto Macedonio para NTN 24. Feliz tarde. Gracias, Roberto. Feliz tarde también para ti. Para conversar sobre este tema quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Washington Abdala, fue representante diplomático del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Y como los embajadores nunca pierden su título, yo le seguiré llamando embajador, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está, Idaña? Un placer. Igualmente. Mire, yo voy a comenzar preguntándole algo que me llamó la atención. No estaba el secretario general en la presentación de este informe. El señor Randín han dicho que estaba de viaje, pero no recuerdo que se haya presentado un informe de la relatoría con anterioridad donde, por ejemplo, Almagro hubiese faltado. Era siempre una cita importante. Es decir, cuando se cuestiona un régimen como el de Maduro y se presentan tantos detalles como los que se presentan en este informe, ¿no corresponde al secretario estar presente? Sí, por supuesto que sí. Es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los pulmones de la organización, de los pulmones más importantes. También es interesante, si me permitís hacer una nota al pie al respecto, dado que me llevas a ese territorio, los países que hablaron. 10, 11 países, no hablaron más. Los países del Caribe, en silencio mortal. O sea, no hubo un país del Caribe que hiciera, luego que la comisionada de Ms. hace el informe sobre la situación en Venezuela, que convengamos que es el informe que todos conocemos: violaciones de los derechos humanos, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y obviamente todo lo que tiene que ver con el acto electoral, que fue fraudulento. Yo diría que la comisionada actuó correctamente, pero no hay novedad. No hay novedad en torno a todo lo que está sucediendo. La novedad tendría que producirse justamente de los territorios multilaterales o de los territorios bilaterales. Ya no se puede esperar mucho más desde el punto de vista de la denuncia, porque las denuncias se han hecho todas. El mundo, la comunidad internacional sabe exactamente, Idaña, lo que está pasando con Venezuela y con su dictadura. Yo creo que el territorio de la declaración y del análisis ya no da más. Es más, estoy seguro que tú, cada vez que tenés que entrevistar a alguien en torno a este asunto, tenés que pensarlo varias veces, porque diagnóstico lo tenés absolutamente analizado de manera quirúrgica. El tema es la pregunta, el cómo se sale, cómo se presiona a este país, a esta dictadura, para que de alguna forma el camino de la recuperación democrática empiece a sobrevenir. Cómo se ayuda, y yo te confieso, me parece que no siempre estamos actuando con toda la inteligencia en ese terreno todos los países. Hay una buena nueva. La buena nueva es la de Estados Unidos, que en las últimas semanas y meses ha aumentado el tono y está diciendo las cosas claro, a lo que es blanco y a lo que es negro. Expectativa que la dictadura tenía de recorrer otro camino. Bien, con Estados Unidos se les ha complicado las cosas. Bueno, pero hay otros países que están en un silencio mortal. Me parece que hay que seguir de alguna forma. No te voy a hacer el análisis de cada una de las alocuciones de hoy, pero si tú mirás algunas de las alocuciones y las analizás, entre líneas, como se pueden leer, hay algunos países que se están desacoplando de la cierta proximidad. Yo no sentía a Colombia hoy, no sentía a Colombia hablar hoy.
No estoy entendiendo cuál es la posición de Colombia en este momento. México en un silencio absoluto en torno al tema. Cuidado porque eran todos países amigos del régimen dictatorial que ahora, bueno, ya las cosas están en un punto muy complejo. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, Colombia, Brasil y México se acogieron al silencio diplomático. Eso fue algo que leí y me pregunté, ¿esto qué significa el silencio diplomático? Porque para mí quedarse callado es absolutamente vergonzoso. Es decir, antes quizás alguno habló y no fue tan enfático, pero yo no sé al final, embajador, qué es peor, si tener un silencio cómplice o hablar y ser, digamos, medianamente tibio, porque yo no puedo concebir que países, los 3 países que acabo de mencionar, tienen un silencio vergonzoso para mí, absolutamente vergonzoso. Colombia, sobre todo, que tiene un presidente que se jacta de ser un activista de los derechos humanos y que pone los derechos humanos sobre la mesa. Todos los derechos humanos existen, excepto los que se violan en Venezuela. En Venezuela no hay presos políticos, no hay desaparecidos, no hay centros de tortura. En Venezuela no pasa nada, absolutamente. Es una vergüenza absoluta para mí el silencio de países como Colombia. Exactamente. Y ese silencio en un momento como este que se está viviendo, donde la situación ya es más que crítica, en realidad es patético, por calificarlo de alguna manera, es absolutamente patético. Pero, a ver, hacías una referencia sobre la Secretaría General. ¿La OEA puede hacer más? Sí, claro que puede hacer más. Hoy se decía, no, porque el territorio multilateral es solo de la declaración. No. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está solicitando autorización para hacer una visita en el terreno. ¿Cómo es que estos países no están apoyando a esa visita en el terreno? ¿Cómo es que no lo dicen explícitamente? Sí, queremos que la relatora y su equipo de expertos aterricen en Caracas y tengan una... No, nadie se quiere comprometer. Porque en el fondo, estimada Didaña, digamos la verdad, hay países que van hasta un punto y luego creen que la propia Venezuela per se puede recorrer el camino de la recuperación democrática. ¿Es en serio esto? ¿Es en serio que un país cuando está en una situación de esta salvajada humana no requiere la cooperación internacional, las apoyaturas, la presión de los países demócratas que tienen que ejercerla sobre un dictador? Repito, a los diplomáticos no les gusta la palabra presión. No sé cuál sería la otra palabra. ¿Cuál sería la otra palabra para ejercer sobre Maduro y sus muchachos? ¿Cuál es la palabra? Diálogo no ha funcionado. Convenir encuentros no han funcionado. Han generado engaños permanentes. Bueno, llegó un momento en donde hay que presionar, sancionar, actuar con severidad, reclamar en todos los foros, no poner cara de que acá no está pasando nada y mirar para el costado y esperar. Duró 55 minutos la sesión de hoy. El informe de la relatora dura 5, 6, 7 minutos, luego atraviesa 9, 10 países y cierra la relatora. Punto. Se terminó el debate. Eso es todo. Eso es todo lo que el señor Randín le puede ofrecer, la OEA le puede ofrecer en este momento a Venezuela. Me parece que no. Me parece que hay que exigir más, hay que plantear un paso más. Y el paso es el que hizo la referencia a la relatora. A ver, dejar y permitir la visita. No la van a dejar. Como ha pasado tantas veces, pero necesitas esas situaciones para poderlas corroborar de manera pública. Y convengamos algo acá, Idaña. La comunidad internacional ayuda, pero la opinión pública hay que tratar de entender de que lo mejor que se puede hacer es orientarla en vectores, en caminos lo más concentrados posibles. A veces uno... No sé si te pasa a ti, a mí me pasa muy seguido, que miro y hay 1, 2, 3, 4 montones de individuos y personas que estamos bregando por la recuperación democrática en Venezuela y cada uno con su narrativa. No es así. No es así. No se recupera la democracia con versiones individuales y vedetismos personales. Acá es solo 2 personas que tienen la rectoría y a las que hay que seguir. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Punto. Todos los demás se tienen que poner de manera
horizontal, tratando de ayudar y empujar ese barco. Claro. Si cada uno va a creer que puede tener una narrativa, nos perdemos en la película, me parece. Claro. Ahora, a veces me pregunto, y me imagino que usted se lo debe haber preguntado también muchas veces, ¿por qué la indiferencia con los venezolanos, embajador? Porque, ¿sabés qué pasa? El egoísmo humano es bastante importante, es grande. A la gente que no le pasa esto y que no vivió una dictadura, crees que este es un asunto que no funciona. Y a la vez, hay muchos países que tienen negocios con Venezuela. No, o no lo sabemos eso. Que algunos pequeños países que están en la OEA tienen vínculos comerciales, empresariales y no santos, algunos, ¿verdad?, con Venezuela. O hay, o estoy inventando algo. O esto no es una verdad gritada por todos lados. Si no, el silencio no se entiende. Porque uno ante una situación de debilidad, de crueldad, del bien y el mal planteado, cualquier tipo sensato lo que hace es se ubica en un territorio y por lo menos se empuja. Qué raro que algunos de estos países, silencio de sepulcro. Bueno, yo creo que lo más probable es que los vínculos en materia petrolera, aunque parezca increíble, todavía subsistan con algunos de estos países. Creo que es eso. Es Washington Ogdala, fue representante diplomático de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, como siempre, gracias. Gracias por estar en el programa y como venezolana, gracias siempre por apoyarnos. No puedo dejar de decirlo porque siempre contamos con usted. Muchas gracias. Bien, gracias.